Hola, Hola Sasha, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bien, Uy, estoy aquí como oscura. Tengo sí, que cambiar el ángulo de esto. se te A ver, ve, así. se te ve con poca luz. Bueno, Lo que ahí pasa es que mejor, aquí es ahí mejor. mediodía y entonces la luz no ayuda. Sí, sí, no, ahí mejor, ahí mejor. A ver, ¿así está mejor? Sí, Ok. está mejor, se te ve la cara al menos. Bueno, mira, darle las gracias a todos los que se están incorporando en este momento. Y claro, darte las gracias a ti principalmente por haber aceptado la invitación, que Gracias a ti siempre, por que, invitarme. que siempre te tengo por ahí, ¿no? En los directos y todo esto. Y de alguna manera me hace ilusión tenerte, pero como invitada, más que, ¿no? Acompañándome en los directos, ¿no? Especialmente Así es. con Humberto. Bueno, para los que no te conocen, tú eres Sasha Blanco Reinés, Raidal. psicopedagoga, Raidán, perdón. Y yo creo que lo puse, y creo que lo puse mal, ¿eh? Creo que lo No puse mal, importa. creo que lo puse, te cambié el apellido en la publicidad y creo que no nos dimos cuenta. No. Eh, y bueno, eres psicopedagoga, trabajas como psicopedagoga y aparte de dar clases de inglés, ¿no? En estos momentos. Y terapeuta Gestalt, ¿no? O sea, que trabajas con un abanico de, tanto desde niños hasta personas adultas, ¿no? Y Así es. me hacía mucha ilusión poder tratar este tema y que este tema, fíjate, hace tiempo me venía rondando, ¿no? Y estas, yo creo que las cosas no pasan por casualidad, ¿no? Y de alguna No. manera, pues, eras la persona que tenías que estar aquí en este momento para hablar de este tema, ¿no? Y hablar del síndrome de Asperger, ¿no? Y de alguna Correcto. manera hablarlo también en primera persona, ¿no? Que esto es importante porque hay muchísimos mitos con respecto al síndrome de Asperger. En la publicidad yo pongo Asperger en primera persona, ¿no? Mitos y realidades de los TEA, porque sabemos que el síndrome de Asperger forma parte, ¿no? De los trastornos del espectro autista, ¿no? Porque como su nombre lo indica, es un espectro, ¿no? Entonces, Exactamente. aquí hay que hacer una destacada diferencia y me gustaría pues que nos hablaras precisamente de eso, ¿no? O sea, primero destacar, por ejemplo, en la Asociación Asperger de Madrid, destacan tres áreas o identifican tres áreas nucleares, ¿no? En lo que se refiere a la causa del síndrome de Asperger, y es déficits socioemocionales, ¿m? Dificultades en lenguaje y en la comunicación y de alguna manera la inflexibilidad cognitiva. ¿Nos puedes explicar un poquito a grandes rasgos Claro. cómo es? Eh, bueno, como dice el concepto, sí, es un trastorno. Uh -huh, Ocurre a nivel neurológico, uh -huh, donde precisamente la persona le cuesta la parte social, en algunos aspectos la socioemocional, uh -huh. más no significa que, por ejemplo, no quieran relacionarse con otras personas, que no quieran tener amigos, por ejemplo. Ese es uno de los mitos más comunes en cuanto al síndrome de Asperger, Exacto. que como está dentro del espectro autista, entonces son personas aisladas, son personas que no quieren nada con la sociedad, están todo el tiempo dentro de su propio mundo, Uh -huh. pero hay que resaltar que sí hay diferencias entre Asperger y autismo. Claro que comparten rasgos, ¿no? Pero no es igual. No, para nada. Exacto. Usualmente, por ejemplo, cuando se habla de autismo, Uh -huh. muchas de las características los padres los notan alrededor de los 18 meses Uh de -huh. nacido. En cambio, el autismo se detecta alrededor de los 2, 3 años, que es cuando van al colegio, empiezan a socializar con otros niños y muchos de los rasgos de autismo, de Asperger, Asperger. es cuando se manifiestan ahí. Uh -huh. Quieren tener amigos, pero no saben cómo interactuar. Exacto. Tienen
intereses muy puntuales y no saben cómo expresar esos intereses o se fijan tanto en eso que para otras personas es como extraño, como raro. Ujú, ujú. Pero no significa que no quieran tener amigos como cualquier otro niño, sino que está esa parte que no saben cómo hacerlo. Exacto. Cuéntanos un poco, porque mira, yo una de las cosas que estaba mirando y que sé de ti de alguna manera, es que cuando a ti te hicieron el diagnóstico, te lo hicieron ya mayor, ¿no? Sí, Curioso, ¿no? es Porque curioso. para entonces todavía yo creo que tus padres deben haber estado en un baile de desconcierto, de incertidumbre, de decir, bueno, algo debe pasar, pero no sabemos totalmente qué pasa, ¿no? Porque no estaba todavía identificado o no se había presentado, ¿no? Lo que era este síndrome, ¿no? Sí, de hecho, recuerdo que mi mamá me contó que, claro, en un principio, por ejemplo, a mí no se me desarrolló el lenguaje de manera normal, Ujú, sino que a veces me pasaba que no hablaba sí, o si hablaba era como Tarzán. Por ejemplo, eh, me golpeé el brazo y me duele. sí, Yo lo manifestaba como yo, brazo doler, algo así. Era todo muy raro. sí. Entonces, claro, me llevaron a terapia de lenguaje, que bueno, era como que lo correcto en el momento para hacer. Y no recuerdo qué diagnóstico me dieron en ese momento, pero nada que ver con Asperger, nada que ver con autismo, era otra cosa. ¿De qué Era año como estábamos, enfocado en lenguaje y punto. de qué año estábamos hablando, Sacha? ¿Recuerdas más o menos? Sé que era muy niña, no lo recuerdo bien, pero sí recuerdo años asistiendo a terapia de lenguaje, Ya. lo cual sí me ayudó, no voy a decir que no, sí me ayudó, Ujú, pero yo por dentro siempre sentía que era diferente a los demás. No sabía cómo explicármelo, pero yo siempre supe que era diferente. mm, Quería jugar, pero mis compañeros de clase en ese momento no me integraban a sus juegos. Ellos tenían intereses distintos a los míos. Ellos estaban pendientes que si quién era el popular, quién tenía noviecita o quién tenía noviecito. mm, Y yo decía, no, o sea, yo quiero jugar, yo quiero estudiar, hay cosas que me llaman la atención y no podía compartir esos intereses con nadie. claro. Entonces, ¿qué hacía? Estar yo sola, estar yo centrada en lo mío, haciendo lo mío, pero gracias a eso recibí muchísimo bullying, Mm, mucho rechazo. Yo en ese aspecto yo sufrí bastante, lo debo admitir. claro. Pero fue ya hacia no sé, mis 28, 29 años de edad, Mm, que como que todo eso explotó enfrente de mí y dije, Dios, pero ¿por qué yo soy tan diferente? ujú, ¿Por qué yo pienso así y el resto del mundo piensa de otra manera? ¿Y por qué yo hago las cosas así y no como los demás? Sí. ujú, Hablando eso con mi papá, caímos en este término de Asperger. mm, Y decía, ¿qué es eso? Lo busqué en internet y leí las características y si bien yo no tengo todas, la mayoría se manifiestan en mí. ujú, Decía, o sea, yo y yo. mm. Y dije, wow, ok, esto es lo que me pasa. Ok, ¿cómo se cura? Sí, admito que lo busqué en internet, apenas leí qué era. Claro. Y bueno, realmente me destrozó el corazón al leer que no es una enfermedad, sino una condición de por vida y Ujú, por lo tanto no es que tenga cura, sino que es algo tratable, que tienes que vivir el resto de tu vida ujú, y es manejable. Pero gracias a Dios sí, es tratable, es manejable, vas a vivir con eso el resto de tu vida, ujú. pero no significa que sea el fin del mundo. Claro, Y exacto. eso fue lo que yo tuve que aprender a hacer. Y fíjate lo importante, ¿no? De que incluso
tu padre psiquiatra y tu madre psicólogo y no encontraban de alguna manera cuál era, porque no es hasta 1990 aproximadamente cuando realmente tiene el reconocimiento internacional el síndrome de Sí, Asperger. Entonces, ese había sido un gran hándicap, incluso para ellos, porque total. ponerse en su lugar, porque conozco madres y padres de personas con Asperger, quizás con otros puntos, ¿no? Porque como tú bien siempre dices, son como piezas de rompecabezas donde cada uno tiene una piecita, ¿no? Siempre se me quedó esto cuando lo conversaste. Entonces, claro, así Sí, también funcionan los padres. Tienen como una pieza, cada uno tiene una pieza de rompecabezas de angustia de saber cómo puede ayudar a sus hijos. Entonces, son dos piezas en la balanza que a veces cuesta esa autorregulación. Mira, por aquí, a ver, ¿quién era que lo quién era que lo preguntaba? Noah. Dice, ¿este trastorno tiene grados o es un todo o nada? ah, Es bueno, ese es importante. uno de los mitos Exacto. que dicen, no, que hay un Asperger agudo o grave, o bajito o alto. Y la respuesta es no, no, Ok. no existe. Mm, El Asperger, imagínalo como un rompecabezas gigante, mm, con todos los colores del arco iris. Un rompecabezas de miles de piezas que están juntas. mm, Incluso una pieza con un color distinto al otro, con tonos, mejor dicho, de colores distintos al otro. mm, Todas esas piezas en conjunto son lo que conformaría el diagnóstico de Asperger e incluso autismo. mm, El detalle es, solo algunas piezas puntuales son mías, otras piezas puntuales son de otros. mm, Por lo tanto, cuando conoces a una persona con Asperger, conociste a un Asperger. claro, Y no es que sea leve, moderado o grave, no, simplemente está ubicado en un área distinta dentro del espectro. exacto. Y por lo tanto, tampoco se debe generalizar a los Asperger. Por ejemplo, diciendo que todos los Asperger son genios matemáticos. No es cierto. Ok, claro. Hay que recordar la teoría de las inteligencias múltiples cuando dicen que tenemos siete áreas distintas de inteligencia. Ujú, Una de ellas es la matemática, sí es cierto. ujú. Hay personas que son súper brillantes con matemáticas. En mi caso, yo todavía cuento con los dedos, así que esa inteligencia no es mía, No es tuya. no es la mía. Pero mi inteligencia se va, por ejemplo, al área del lenguaje o se puede ir hacia la parte de artes y música, se puede ir a la parte de, déjame recordar el nombre, de introspección, Ujú, o sea, de yo entenderme a mí misma. Y claro, con mi parte de psicoterapeuta es el entendimiento de otras personas, ujú, porque ciertamente me ha ayudado bastante estudiar psicología. claro. Entonces, no hay que generalizar a los Asperger diciendo que todos son brillantes y sí, hay una diferencia de coeficiente intelectual, mas no significa que sea un mismo área para todos. Claro, claro. Fíjate que incluso ahí no se llega a consenso porque mucha gente habla sobre autismo de alto funcionamiento y no hay un consenso en ese aspecto, ¿no? Hay unos que están a Sí, favor y otros en contra, pero yo soy de las que pienso que son dos cosas diferentes y que forma parte, como tú bien dices, de un espectro, ¿no? Y en ese sí, espectro encontramos todos, ¿no? Unos más especializados en una cosa y otros más en otra. Porque si bien una de las características es que se especializan en alguna cosa, y claro, en alguna cosa que es de su interés en este caso, ¿no? exacto. Entonces, en tu caso, pues estás más especializada, fíjate, eres profesora de inglés, curioso, Mm, ¿no? Que sí, hay niñas, por ejemplo, Asperger, que no tienen problemas de lenguaje, que incluso cuando son más niñas y son más precoces hablando, ¿no? Se pueden exacto. encontrar. Y bueno, y aquí ya completamos lo que sería el primer mito, ¿no? De alguna manera, que el Asperger afecta solo la etapa infantil. No, No, no solamente afecta la etapa infantil.
Aquí nos A preguntan, mí, si a un sí. niño le diagnostican a temprana edad, a los 9, ¿sería bueno decírselo o será mejor no condicionarlo o cómo se podría manejar? A ver qué dices tú Esa de es esto. una, Yo tengo mi esa es una propia pregunta opinión. que hacen. Este, bueno, yo puedo hablar por mí. A Sí, mí me hubiese encantado saberlo mucho antes. claro, O sea, dentro de la conciencia de cada ser humano, uno sabe cuándo ciertas cosas pasan. No importa si eres niño. O sea, a veces los niños son más inteligentes que un adulto. Entonces, con decirle no es que lo estás condicionando, sino que le estás aclarando quizás una duda que ya esté cargando dentro de sí. exactamente. ¿Cómo manejarlo? Bueno, una sugerencia sería ir con un especialista, o sea, Ujú, se vale pedir ayuda ujú, para que en sesión se pueda hablar al respecto, se puede explicar al niño acorde con su edad qué es lo que está pasando, que él manifieste cómo lo siente, cómo lo ha experimentado, de tal forma que haya una comunicación efectiva, una comunicación íntima entre el niño y los padres, de tal forma que todos se puedan ayudar entre ellos. exacto. Porque la ayuda psicológica no debe ser solo al paciente con Asperger, sino que debe ser integral, familiar. Ujú, Todos deben estar involucrados. Primero, para tener la información correcta. Y segundo, ver cómo funciona el Asperger en particular con tu hijo o con tu hija. exacto. Porque esa es la otra. Mis padres, por más profesionales que eran, ellos seguían siendo papá y mamá. Claro, O sea, no significa que el ser psicólogo te haga menos ser humano. exacto. O no significa que no te hagas sentir cosas hacia tus hijos. O sea, Ese es todo un papá y mito, mamá quiere que sus hijos estén bien. claro, ese es un mito ya hacia la profesión. Y yo creo que tendríamos que hacer otro directo con respecto a los mitos de la profesión, ¿no? Que parece Sí, los que estamos en sí. este lado no nos podemos equivocar, no podemos sentirnos humanos, ni No, no, padecemos, no. ni todo lo contrario. Es muy cierto. Además, estoy muy de acuerdo contigo. Y además, no sé, corrígeme si me equivoco, no sé si, o si no sé si lo compartes conmigo, es el hecho de que los padres, eso que tú dices que es la familia completa la que está involucrada, pero muchas veces, Total, como dice, el niño sabe internamente que algo está pasando y le gustaría saber qué es, que alguien le pusiera palabras a eso que le está pasando porque a él es difícil procesarlo. Entonces, muchas total. veces el miedo no es del niño, bueno, el miedo está en No, niño, pero son los padres los que tienen un gran miedo, ¿no? Quizás a lo mejor de no saber cómo abordar el tema y es ahí donde es necesaria la ayuda y el acompañamiento para poder darle, ¿no? Esa información a los niños de una manera más tranquila, ¿no? Es decir, porque si los exacto, niños viven a sus padres con preocupación, ellos van a decir, entonces esto no es bueno, entonces yo no estoy siendo lo mejor adecuado o yo no estoy haciendo las cosas mal. Entonces es mejor como saber qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo para poder transmitir la información de una manera que el niño la reciba, como decir, vale, esto soy yo, ¿no? ujú, Esto forma parte de mí y eso no es malo, ser diferente no es malo. para nada. Como dice, esto no me acuerdo que es la activista, creo que es estadounidense, que dice que ser diferente es tener un superpoder. Y esto yo lo comparto Creo de que es alguna. Temple Grandin de que estamos hablando. Exacto. Y de alguna manera, pues comparto ese pensamiento, ¿no? Porque ser diferente te da, eh, yo creo que da vida, ¿no? Somos complementos entre todos, ¿no? Creo yo. Exacto. Incluso entre los Aspergers hay diferencias. Exacto. Por eso no hay que generalizar a todos. Si bien todos tenemos características en común, no significa que seamos todos exactamente iguales. Exacto. De hecho, esto lo comenté en el otro live. Por ejemplo, tengo una amiga que se llama Auxiliadora, también Asperger. Ujú. A ella le encanta bailar. Ella es excelente bailando. Baila lo que sea. Y curiosamente, una de las características de Asperger es torpeza motriz, Vaya, pero ella lo aprendió y ahora puede hacerlo. claro. Yo en mi caso, bueno, no me gusta bailar
y yo bailo tipo robot, porque es algo que no está dentro de mis intereses, por lo tanto no lo desarrollé. Claro, Pero ella en cambio sí, y ella es buenísima bailando. Yo la he visto y digo, wow. fíjate, Entonces, una de sus intereses y una de sus inteligencias es la parte motriz. en la Y a parte, pesar de tener la limitante, bueno, limitante, sí, ella lo logró. claro. Entonces, no es que los Aspergers no puedan hacer ciertas cosas, si bien cuesta más que los demás, cuesta más en comparación a un neurotípico, alguien que no tenga la condición, no significa que no pueda. Exacto. Mira, aquí Noah nos dice, trabajo en un centro de educación especial y en mi clase tengo dos alumnos TEA muy diferentes en conducta y relaciones sociales. ¿Alguna sugerencia para acercarme a ellos? Obsérvalos, observa cómo se maneja cada uno. Pues si me dices que son muy diferentes, entonces precisamente ve qué hace uno, ve qué hace el otro, no con forma de compararlos, sino como una forma de ver cómo sería tu mejor aproximación con cada uno. Si, por ejemplo, uno de ellos, bueno, no sé cómo son, pero asumiendo, si uno de ellos es más introvertido, que es calladito, que no habla tanto, bueno, tu aproximación no puede ser agresiva. Así como que, mira, tienes que hablar conmigo. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te fue? Y cuéntame de tu día. ¿Y cómo te sientes? Lo estás invadiendo. Mm, Se va a, eh, se va a asustar, literalmente. Se va a inhibir más y menos va a querer hablar contigo. Si un Asperger no se comunica como tú quieres que se comunica, hay que respetar eso. ujú, O sea, hay que recordar que no todos los Asperger pueden hablar de manera tranquila o de manera fluida. Ahí la comunicación tiene que ser un poco diferente, menos agresiva, menos invasiva y dándole la oportunidad de expresar lo que quiere expresar. ujú, La comunicación no son solo palabras, puede ser que se exprese a través de un dibujo, ujú, a través de un gesto corporal, ujú. a través de hacer algo. O sea, lo que hay es que observar cómo se mueve esa persona. Y Y si es, por trabajar ejemplo, la propia expectativa, ¿no? También con respecto a lo que también, yo necesito que el otro, como el otro me responda. Si no es una exacto, danza, yo creo que es una danza de paciencia, ¿no? De un encuentro, yo diría que sublime, porque es de espera, ¿no? De aceptarte tal sí, como eres y meterme en tu danza más de que tú quieras, más de que yo querer que entres en la mía, ¿no? Eh, exacto. Y mm, sobre todo la parte de la expectativa. Ah, como esta persona no me habla, entonces, no, 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 no. sí, Recuerda que a algunos Asperger les cuesta hablar, ujú, porque ya es una carga sensorial muy alta. exacto. Lo mismo cuando las Entonces, personas hay quieren que respetarlo. abrazarles, ¿no? Lo otro, cuando Ujú, quieren abrazarles, quieren que los achuchen. Yo creo que más bien esperar que ellos no se acerquen si lo desean, porque es lo que tú dices, la carga sensorial puede ser bastante elevada, ¿no? ujú. Dice que una de ellas no habla nada. Eh, sí, Ok, entonces la aproximación es más callada. ujú, Siéntate al lado, si acaso di una oración de 3 palabras y ya, ujú, y comuníquense de otra manera. ujú, Puede ser a través de gestos, puede ser a través de un dibujo, o pueden ser incluso a través de los pictogramas que se utiliza para personas con autismo. Para los que no saben qué es eso, es una serie de cartas con dibujos ujú, que expresan una idea, expresan una palabra y en conjunto pueden utilizarse para expresar una oración corta, sencilla y concisa. Por ejemplo, uno de los dibujos es un vaso con agua. ujú, Entonces, si lo muestran, es como que, ah, ok, tengo sed, quiero tomar agua. ujú, La otra es, por ejemplo, un niñito que está comiendo. ujú, Entonces, es una manifestación de tengo hambre, quiero comer, o incluso, mira, es la hora del almuerzo. ujú, O incluso lo usan con una combinación de ese dibujo con la hora. Entonces, niñito comiendo 12 de la tarde. ujú. Entonces, la hora del almuerzo es a las 12 de la tarde.
Y Y hacer eso también es anticipaciones, otra comunicación. hacer anticipaciones, ¿no, Sasha? También Sí, con esto utilizando los pictogramas, ¿no? A veces cuando se van a hacer cambios de rutina, sobre todo el hecho de hacerles utilizar el pictograma para explicarles lo que va a pasar, ¿no? sí, pues eso es la otra. Los Asperger somos amantes de las rutinas. Exacto. Claro, bueno, Entonces, si eso tenemos, forma, eso forma parte de las realidades. Otra de las cosas que está como mito es los niños Asperger son agresivos. Y volvemos ahí a ujú, lo mismo, ¿no? O sea, a veces un niño puede ser agresivo incluso o puede comportarse de forma agresiva, no sé, comportarse de forma agresiva porque sencillamente no se siente bien, no se siente bien recibido en el grupo, no se siente bien contenido, ¿no? No se siente entendido y a lo mejor la forma de manifestarse es a través de la rabia, ¿no? Puede ser. sí, no, y vamos a estar claros, hay neurotípicos que son agresivos. Hombre, claro, O sea, que la agresividad no es solo Asperger. claro, claro. Y por otro lado, hay que recordar algo. Muchos Asperger tienen sensibilidad sensorial. Mm, O sea, a nivel de 5 sentidos, aquí no hay un filtro que nos calme la intensidad del estímulo que nosotros recibimos. Una luz la podemos ver 5 veces más potente. claro. La textura de ropa, por ejemplo, puede darnos una sensación de que nos quema, que nos duele, nos raspa, nos incomoda. Para cuando una persona normal dice, ay, pero yo no siento nada. Ujú, Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces, si una persona con Asperger está expuesta a un ambiente, por ejemplo, con ruidos, con mucho movimiento de gente, cambio constante de luces y colores, eso a cualquiera le vuelve loco. claro. ¿Y qué pasa? Aquí hay un proceso que es como que vamos perdiendo cada vez el sentido común porque esa sensación de estar incómodos, de sentirnos mal, nos invade y no sabemos qué hacer. Mm, En mi caso, a veces pienso que es una bendición y una maldición. claro, Sé cuándo viene, sé cuándo me estoy cargando, pero no puedo detenerlo. claro. Y entonces, claro, cuando llega, digamos, al tope, como si fuera un termómetro que ya está todo rojo, ahí es cuando se explota. Exacto. Y no hay, y repito, no hay manera de que si nos digan cálmate, nos vamos a calmar. Mm, Perdimos sentido común. mm. Y eso es lo que la gente ve como agresivo. Agresivo, exacto. Pero esa agresión no es porque haya una intención real de ser agresivos. Es Mm, que ya estamos tan cargados, ujú, tan saturados, que no sabemos cómo liberarnos de eso. ¿Y qué hacemos? Cualquier cosa. Podemos golpearnos a nosotros mismos, podemos golpear algo que esté cerca, podemos gritar, tener una pataleta, ay, ujú. una alarma. Tranquila. este, y eso es lo que se manifiesta como agresividad, pero no, es nosotros tratando de liberarnos de nuestra propia carga. Claro, Y déjenme decirles algo, si eres Asperger o tienes a alguien con Asperger en la audiencia, ese es el punto que necesitamos ayuda. claro. ¿Y qué es lo mejor que se puede hacer? Primero, aislarnos de lo que nos está causando eso. Si es un sitio donde hay mucho ruido, por ejemplo, ir a un sitio callado. Si hay mucha luz, ir a un sitio de poca luz o incluso oscuridad. Si es algo en la ropa que nos incomoda, bueno, por ejemplo la chaqueta, bueno, pedirnos que no los quitemos, por ejemplo. Ujú, No abrazar, porque no todo el mundo le gusta que sean abrazados, pero si hay alguien aquí al lado, sentado con nosotros, ayudándonos a calmarnos o incluso mostrando la intención de ayudarnos, eso también basta y sobra. Mi esposo, por ejemplo, ya me conoce los trucos. claro. Él ya sabe qué hacer conmigo y eso es una de las cosas que él hace. Pero no te Si ve adelantes, que tengo, no te adelantes, no te adelantes. perdón, Que todo perdón, eso, que todo eso lo vamos a hablar ahora. Mira, por aquí nos ok, dicen, ¿qué pero tal? lo que quiero decir es que hay que ayudar a la persona en esos momentos y Total, no es con intención de ser agresivo, sino que ya no sabe qué hacer, claro. razón y lógica no está.
No está. Eso es lo que quiero decir. Exacto, ¿no? Y está súper bien porque esto queda muy claro, justo, ¿no? ¿Qué me está pasando y qué pueden hacer las personas que están cerca? Eso es Exacto. maravilloso. Por aquí dicen, Y ¿qué tal sí, funciona la meditación para este perfil, ya de adulto? O es sea, perfecto. es perfecta. Es perfecta. Yo conocí, por ejemplo, un camino espiritual a los 13 años, que es la que todavía sigo, y una de las prácticas precisamente es meditación. Claro, Uf, eso cómo me ayuda a calmarme, claro. cómo ayuda a que tenga paz mental, paz conmigo misma, con mi cuerpo, con mi conciencia, con todo. Así que sí, una de las cosas que recomiendan es meditación. Pero claro, es aplicable a todos los Asperger. Bueno, esto yo creo Podría ser que a podría cierto grado. en cierto grado, ¿no? Es cuestión En de cierto grado, sí. probarlo a ver si a la persona realmente le va bien, aunque yo creo que también soy de la opinión que puede ir perfectamente. Dice Perla, dice, ¿podrías por favor hablar de tu adolescencia, algo que recuerdes especialmente con respecto a tu condición? Que fue horrible. Oh, no, la adolescencia la recuerdo como una de mis peores etapas de vida. Mm, Primero porque, claro, estamos hablando de que yo todavía desconocía qué es lo que estaba pasando conmigo. claro, Y claro, un adolescente cuando tienes más conciencia de eso, ya es como que, wow, ya no sé qué hacer con mi vida. exacto. Pero en mi caso, claro, coincidió con la parte de conocer la meditación y en parte estaba calmada, en parte estaba tranquila, pero por otro lado, cuando más los adolescentes se enfocan en el noviecito, la noviecita, que si me gusta este tipo, me gusta esta tipa y demás, Sí. claro, a mí me gustaron chicos, no voy a decir que no, pero imagínense yo con mis increíbles habilidades de socializar, imagínense mis increíbles habilidades para cortejar, que eran nulas. Claro, claro. Entonces, yo torpemente, o sea, esa es la manera en que lo puedo escribir, yo torpemente me acercaba, la ponía para no decir otra palabra, y claro, no me funcionaba. Y yo pensé, bueno, si no funcionó, no funcionó, ¿qué voy a hacer? Y lo que hice fue más que todo enfocarme en mis estudios, en qué era lo que quería hacer. Y claro, más que todo reforzado por mis padres, que no, mira, vamos a ponernos a estudiar, vamos a enfocarnos en las notas, no sé qué quieres hacer después de graduarte y eso. Entonces, pero bueno, tuve mis momentos malos en el colegio por eso, porque los intereses eran agua y aceite y Coca-Cola, que nada se mezcla. De nada se mezcla, sí. Y yo tuve solo una amiga en todo el bachillerato, solo una. Vaya. Para todos los demás era la freak, era la rara, era la anormal, mucho bullying, por supuesto. Y Claro. llegó un punto en que dije, no, si no me funciona tener amigos, bueno, X. Me concentro en mis estudios, me gradúo, salgo de este infierno y después veo qué hago con mi vida. Claro. Y ahí es donde encontramos el otro mito, ¿no? Las personas con Asperger no se relacionan con los demás. Claro que se relacionan de una forma diferente y quieren tener Total. amigos también, ¿no? Porque Sí, otra es que tienen falta de empatía, ¿no? no. Entonces, estos dos puntos son importantes porque tienen que ver mucho con lo que estás hablando ahora, ¿no? Como dije antes, el hecho de que no sepamos interactuar no significa que no queramos. Exacto. Claro, algunos en mayor grado, otros en menor grado, porque se han dado cuenta como que no, yo no puedo, entonces ¿para qué? Ni se esfuerzan, ni les interesa. Pero hay otros, por ejemplo, yo puedo hablar por mí. Ujú. Yo sí quería tener amigos, yo sí quería tener personas con quien hablar, pero no sabía cómo. Mis intereses eran muy distintos a los demás. Y claro, estando en un ambiente de colegio tampoco me ayudaba porque todos eran diferentes y yo no conocía sobre mi condición para saber cómo manejarlo.
claro. Entonces, digamos que la situación no fue propicia para mí. Pero después de eso, cuando empecé a ir a la universidad, empecé a estar en otros ambientes que no eran colegio todo el tiempo, ya fue diferente porque vi otras personas con incluso distintos intereses a los míos, pero no significaba que no podíamos hablar, que no podíamos ser amigos. Exacto. Entonces ya la cosa es diferente. Mm, mm, Y no quiere decir que no querramos, es que no sabemos qué hacer. Y dependiendo de la situación en la que estemos. mm. Y si no es nuestra área de interés, entonces ¿para qué? Claro, y ¿Para ahí es qué? donde es necesario el apoyo, ¿no? Para trabajar Total. todo esto, porque claro, si lo desconoces es un problema que va en contra, porque uno de los aspectos positivos de un diagnóstico precoz es poder intervenir, ¿no? Desde temprano, porque después bueno, es un avance potencial con respecto a esto, ¿no? Y de alguna manera Sí, esto también responde a la pregunta que nos hacían antes, que si era positivo, ¿no? O era bueno contarlo, ¿no? Claro, yo encuentro que es necesario saber esto, ¿no? total. Eh, De hecho, tuve un paciente con Asperger de 12 años. sí. Bueno, en un principio fue a mi consulta por otras razones, pero Mm, yo vi todas las características, hablé con la mamá a solas, mm, primero con ella, así como que, mira, yo estoy observando esto, me gustaría hacer un diagnóstico más profundo y resultó que sí, tenía Asperger. ujú, Claro, al principio la mamá sintiéndose devastada, mm, sí, como que pobrecito mi hijo y tal, y yo, no, pobrecito, hay maneras de ayudarlo. ujú, Y me preguntó precisamente, ¿deberíamos decirle? ujú, Yo le dije, sí, vamos a decirle. ujú, Y se hizo la cita, mamá, papá e hijo presente. Bueno, él es hijo único. ujú, Y mira, se le dijo, se le explicó. Al principio, bueno, le costó tomarlo, pero por otro lado dijo, no, sí, con razón, porque yo hago esto, yo hago aquello, yo me siento así, yo sé que soy diferente. ujú, Él lo sabía. ujú. Y fue como una aclaratoria de lo que le estaba pasando. Y me imagino que le dio Y muchísima tranquilidad, muchísima paz, no sé. hasta cierto punto sí. Por otro lado, le costó, bueno, entender ciertas cosas al principio, pero a medida que iba a consulta, que yo le hablaba de mi experiencia y demás, fue como entendiéndolo, fue asumiéndolo poco a poco, Ujú. fuimos aclarando dudas y bueno, ahorita es un niño que está perfectamente tranquilo en su colegio, su familia lo acepta, lo ayuda y están ahí para él, y lo aceptan tal cual, Es que esto es lo importante, la aceptación incondicional, ¿no? Y estar ahí en estar todo ahí. momento. La presencia es importante. Una de las cosas que nos pregunta Perla es si sientes esa saturación también con las emociones positivas, ¿no? Con la alegría, con la diversión. A veces sí se siente. Mm, Digamos que todos los extremos son malos. sí. Y claro, bueno, con alegría no me pasa tanto, o sea, no recuerdo estar saturada por sobre alegría, pero sí recuerdo una vez, no recuerdo qué era lo que estaba viendo, un programa de televisión, algo así, y vi una situación que, o sea, sabía que era una película, pero me afectó de alguna forma emocionalmente. Ujú. O sea, me hizo sentirme feliz y llorar. O sea, es una de esas situaciones que te hace llorar de La victoria, felicidad. ¿no? Sí. Y estaba como saturada por esa emoción y decía, pero por Dios, es una película. Mi mente lógica decía, es una película. Pero mi mente Asperger ya está saturada. Claro. Y entonces tuvo que venir mi esposo a decirme, Sasha, recuerda que es una película. Pero yo estaba, ah, yo sé que es una película, yo sé. Pero no podía parar. Claro. Entonces, Y ahí es donde vamos, fíjate, ¿no? Muchísimas veces se piensa, hay miedos, hay personas que me dicen, bueno, pero es que mi hijo es Asperger, no sé eh, si si va a tener una vida normal, imagínate, ¿no? Si va a tener una vida normal. Y yo me pregunto, bueno, pero ¿qué es normal para ti? ujú, que es normal. Eso es lo primero que le pregunto, ¿qué es normal para ti? Dice, bueno, tener O una sea, familia. normal,
Normal acorde con qué. ¿Con qué? Normal acorde con quién. Exacto, exacto. Entonces, bueno, me sale, por ejemplo, con una de las cosas es y que piensan en la dependencia, ¿no? Bueno, y ahí volvemos otra vez, esto depende en qué punto del espectro está. Ahora, imagínate, si me preguntan esto y pongo tu experiencia, tú estás casada, o sea, Sí, ¿no? Y llevas una vida, tengo entendido, súper positiva, ¿no? Y con tu marido. Y él, una de las cosas que me conmovió cuando te escuché hablar es de, oye, la aceptación de tu marido cuando le dijiste, ¿no? Que habías descubierto qué era lo que te pasaba, ¿no? sí. Si quieres hablar de esto, pues fantástico, ¿no? Sí, bueno, brevemente, para ponerlo gracioso, nos Eh, conocimos en una convención de animación japonesa, o sea, de anime, para los que lo conocen. sí. Hay una serie que a ambos nos gusta muchísimo. Yo estaba disfrazada del personaje principal femenino, él está disfrazado del personaje principal masculino, Vaya. que en el anime son pareja. Entonces, así nos conocimos. Y bueno, Estaban destinados, ¿eh? En esto. está casi que destinados. Teníamos, creo que 3 años, casi 4 juntos. Obviamente teníamos nuestros conflictos como cualquier pareja, desacuerdos, fallas de comunicación. Claro, más que todo por mi área porque todavía en ese momento lo desconocía. Pero cuando lo conocí, recuerdo que ese día fui a su casa y así tendría la cara que me preguntó, ¿qué te pasa? Y dije, siéntate, te tengo que contar algo. Y bueno, le conté todo lo que leí, lo que investigué, lo que hablé con mi papá, etcétera. Él lo investigó también, dicho enfrente de mí empezó a leer un par de cosas y él dijo, ah, pero con razón tú esto, con razón tú haces esto, con razón tú tal cosa y así. Como que a él le hizo clic todo. Sí, como que sí, tú eres Asperger. Y fue como que, ok, entonces vamos a buscarte ayuda, porque tú necesitas ayuda. Y fue cuando conocimos la Fundación Asperger de Venezuela, conocimos a otras personas con Asperger, bueno, mayores, menores que yo y otros de mi edad, y nos empapamos más en el tema y para él fue como un, ah, ok, pero es que ya tú eres mi novia, yo ya te acepto tal como eres y bueno, vamos a ver qué hacemos. Actualmente, bueno, ahorita en noviembre cumplimos 13 años juntos o 14 años juntos, algo así, increíble. Sí. Y él es neurotípico, o sea, él nada que ver con condición, pero él me ayuda, él me acepta como soy. Incluso ya sabe cuando mi sobrecarga viene y dice, ah, ya veo, ya veo. Para lo que está haciendo, ven, siéntate aquí, vamos a apagar la luz y tú tranquila. Él Fíjate, ya sabe. sí, sí. Dice Patricia por aquí que esto es amor de verdad. Es que bueno, es que el amor de verdad es eso, ¿no? Es la aceptación del otro tal y como es, ¿no? Con sus luces y con sus sombras, y entonces en simetría, ¿no? Dos personas completas, es esto. Sí, Entonces, cuando hay dos personas completas, cuando pasan estas cosas, no es que solamente pasan en las películas, pasan también en la realidad, ¿no? Es decir, bueno, hay muchas cosas que me compensan de estas personas y no precisamente va a ser una condición lo que nos va a separar, ¿no? Esto es muy importante. exacto. Mm. Y por Eh, otro lado, otro mito que tiene relación con esto, perdón si me adelanto, no, 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 tranquila. Está que bien. dicen que los Asperger no pueden o no quieren tener pareja. Mentira. Exacto. El Asperger se manifiesta tanto en hombres como en mujeres y eso va a ser toda la vida. Ujú. Pero no significa que nos separa de condición humana. Exacto. Muchos quieren tener pareja, muchos quieren tener hijos incluso. O sea, eso no quita nada. Mm.
Mm, Ahora, el cómo se llega ahí es la parte difícil. claro. Esa es la parte que, ok, hay que aprenderlo, hay que saber qué hacer. Entonces, si quieren ayudar a alguien con Asperger, o sea, no lo tomen como un neurotípico que va a asumir cosas por sí solo. No. Exacto. Tenemos mente literal, para empezar por ahí. Mm, Hay cosas que no nos damos cuenta a simple vista y no los tienen que explicar. mm, Eh, por ejemplo, el cortejeo, cómo se hace, qué es lo que hay que hacer, cómo se ve el, el lenguaje corporal en la otra persona. Eso hay que enseñarlo, señores. claro, O claro. sea, no hay que asumirlo como un neurotípico que, ya lo vi una vez y ya lo aprendí y soy el experto. Es- No los tienen que explicar con paciencia. exacto. Recuerdo que mi mamá tuvo que una vez enseñarme a entender chistes de doble sentido. Y curiosamente utilizó los libros de Kino para enseñarme esto. Yo lo recuerdo muy bien. Y decía, no, esto significa esto. Y observa cómo la persona tiene la cara. Y mira cómo están las patitas moviéndose así. O sea, me enseñó a ver detalles y dije, y me reía porque lo entendía. Claro, fíjate que hay una cosa también importante en esto y es que incluso en las chicas ahí se puede decir que hay muchas veces un subdiagnóstico precisamente porque el comportamiento en los chicos y las chicas es totalmente diferente, ¿no? Sí, Las chicas son muy observadoras, ¿no? Muy detallistas. Entonces, por el hecho, bueno, esto tú lo explicarás mejor, pero por el hecho incluso de querer encajar, pueden copiar comportamientos, ¿no? Que yo creo se le acaba la batería. Un momento, disculpa. que tú a esto creo que tienes el nombre y clarísimo que es el masking, ¿no? Sí, es una técnica. Un momento, disculpa. Sí, sí, sí. Ya, salvé mi celular. Ok, sí, el masking es una técnica Mm, que se hace como forma de, vamos a decir, mecanismo de defensa ante la sociedad. Queremos encajar, no queremos vernos diferentes. Vemos, analizamos, encontramos patrones de conducta en las otras personas y nos ponemos una máscara ujú. para aparentar ser neurotípicos. Y muchas veces lo logramos, solo que hay cosas que no podemos esconder. Por ejemplo, en mi trabajo, saben que tengo sensibilidad sensorial. Sí, Y eso es algo que yo no puedo esconder. claro, O sea, hay un ruido, a veces me altero, brinco, me tapo los oídos. Y entonces saben, ok, bueno, Sasha tiene hipersensibilidad sensorial, entonces hay que tener cuidado. Pero el resto son solo dos teachers que han descubierto que tengo Asperger, porque tienen la información y lo han observado en mí. Para los demás ha claro, sido como, yo estoy bien, yo estoy tranquila. No es que esté mintiendo, sino que simplemente oculto ciertas cosas que preferiría no manifestar tanto. exacto. Por ejemplo, las sobrecargas emocionales. O sea, en plena clase de inglés yo no quiero estallar, entonces yo me quedo tranquila. Cuando termino la clase me aíslo, me voy, por ejemplo, al baño, me voy afuera, me calmo y, ok, continúo con mi vida natural. Sí, sí, Y sí. bueno, Sí, sí, es así. Es que justamente, fíjate, eso es que suavizas de alguna manera, ¿no? Estos rasgos, pero que en los chicos no suele suceder, ¿no? no, Por eso, ellos son puros naturales en ese aspecto. tal cual, Si ¿no? les molestan, lo dicen. Si no les molesta, los dicen. Si Sin no les gusta, filtro, y sin filtro. sin filtro, sí, señor, sí, señor. Y claro, incluso era lo que tú decías, ¿no? Se concentran tanto en los temas escolares, ¿no? Que tiende a ser a ver, un rendimiento escolar adecuado precisamente para compensar, ¿no? Estas otras, como bien lo dijiste anteriormente. Mira, Total. Noah nos dice, a mí me gustaría que me contaras cómo te sentiste cuando te vino el periodo por primera vez y cómo lo viviste, porque mi alumna lo lleva muy mal y no sé cómo gestionarlo con ella. Bueno, a mí el periodo me vino tarde, me vino como a los 13 años. Recuerdo que
estaba de vacaciones en Margarita, en la isla de Margarita en Venezuela, y mi hermana mayor, una de mis hermanas mayores, se dio cuenta. Pues claro, tenía ropa blanca. Y me dice, Sasha, te vino la regla. Y yo, ¿cómo que me vino la regla si yo no la tengo? No, sí, ve al baño. Fui al baño y claro, mi primer susto fue ver eso ahí de sangre y dije, mamá, llamé a mi mamá. Claro. Y claro, ella me ayudó así, o que no, ok, tranquila, esto se lava, no hay problema, toma tu toallita húmeda y tal. Y recuerdo que después de, bueno, el susto inicial, yo me sentí triste. Recuerdo que me invadió una sensación de tristeza, casi depresión, Ujú. que incluso le dije a mi papá, papi, me siento así, no sé por qué. Me dice, tranquila, eso deben ser las hormonas que, sabes, como te estás desarrollando tarde y demás, entonces tienes una pequeña descompensación en este momento, papá, y me tranquilizó. Claro, mis padres, bueno, siempre consideran que fueron muy inteligentes conmigo. Ellos mucho antes de que viniera la regla me regalaron un libro que hablaba sobre la menstruación, cómo funcionaba, y recuerdo que en más de una vez yo lo leía, entonces ya yo tenía la información. Entonces cuando me vino, ya yo sabía qué esperar. Claro, no podía controlar mis emociones, pero al menos con la parte intelectual podía saber qué estaba pasando. Claro. Hicieron Mis la anticipación, ¿no? hicieron la anticipación de tal forma que, ok, yo no me asustara, yo tuviera la información y supiera qué esperar. Cosa que con un Asperger es excelente que hagan eso. Claro. Darles a entender qué está pasando y qué esperar. Mm. De tal forma que, ok, es una situación controlable, es una situación que se entiende y se puede hacer algo al respecto. Claro, en este caso supongo que Noah dice que, claro, sí, a lo mejor no sé, Noah, tú coméntalo, pero si no se ha hecho esta anticipación, cómo Ujú, manejar estas emociones que se puedan presentar, ¿no? Porque evidentemente a lo mejor también está lo que tú dices, ¿no? Esa descompensación hormonal que genera, ¿no? Esta sensación de tristeza. ujú. Y claro, a lo mejor no sé, dependiendo de qué tipo de Asperger, explicarle también esto, ¿no? ¿Qué está No, y aún pasando con así, su si no cuerpo? se puede hacer la anticipación, igual da la información. Se Exacto, vale que la tenga. exacto. Y si le surge alguna emoción, dile, bueno, ok, es importante que lo observes, Ujú, importante que entiendas que esto pasa, ujú. pero sobre todo, decirle a un Asperger, observa tu emoción también ayuda. De Exacto, tal forma que no nos dejamos llevar por la emoción, pero es también como que podemos aislarnos un poquito y entender, ok, me está pasando esto, ujú, vamos a ver qué es lo que puedo hacer al respecto aquí y ahora ujú. para no sentirme tan mal. Incluso, Y por supuesto todo acorde con la edad. claro, exacto. ¿Cómo podemos ayudar a validar, claro, si son pequeños, a validar esa emoción, a reconocerla, ¿no? A buscarle una salida, vamos a, no sé, vamos a dibujar, vamos a, dependiendo del interés del niño, ¿no? Claro, Trabajarlo por ahí, me imagino, ¿no? Mm. sí. Sí. Por aquí está Humberto, ya casi a 5 minutos de Hola, papi. terminar. Pero bueno, mira, otra de las cosas, de los mitos bueno, que estábamos hablando y que, bueno, tú lo tocaste al principio, ¿no? Es que hay que dejar claro realmente que el síndrome de Asperger no es una enfermedad, ¿no? Porque esto hay que dejarlo muy claro. Total. Y Si fuera una enfermedad, implicaría que hay un virus o una bacteria. En este caso no existe. claro, De hecho, todavía se desconoce un poco qué es lo que realmente causa Asperger o incluso autismo. Se habla incluso de que es una falta de una proteína, no recuerdo el nombre, en el desarrollo del del cerebro. cerebro, de la parte neuronal, pero no se ha encontrado la verdadera causa. Más sin embargo, no es algo que de la que la mamá, por ejemplo, se enferme durante el embarazo o algo así, porque no.
No es eso, no es una bacteria, no es un virus, no es nada de eso. Claro, Es como decir que un ciego está enfermo, por ejemplo. claro, exacto, totalmente. Entonces, es absurdo decir que es una enfermedad. Totalmente. Fíjate que aquí dice, no, bueno, el nombre es un poco complicado, Shashi Glove, y dice, no, yo no soy áspera y lloré muchísimo cuando me vine la regla. Y yo, bueno, cuando me vino la Ah, regla me pegó un susto también. esa es mi Sí, tocaya, ella también se llama Sasha como yo. sí. Mira, si yo cuento esto, estaríamos riéndonos hasta mañana de lo que me pasó, pero bueno, no es el tema porque además nos quedan 3 minutos Oh, para acabar. La verdad es que ha sido muy ameno compartir este rato contigo que se me ha ido volando, porque además sí, yo se fue creo volando. es muy didáctico, ¿no? Yo creo que el hablar de esto en primera persona ayuda muchísimo también a los papás, ¿no? Yo creo que el mensaje fundamental es, corrígeme si me equivoco, Sacha, pero es eh, que los papás también tienen que estar en este proceso, ¿no? Tienen que estar ahí acompañando, tienen que ir dando la información, dando una aceptación eh, incondicional, ¿no? A su Sí, hijo o su hija con cualquier tipo de trastorno, ¿no? En este caso, un trastorno del neurodesarrollo, pero estar ahí desde lo incondicional, desde el amor, ¿no? Y la aceptación primero de que, bueno, esto también me está pasando a mí como papá y como mamá y yo tengo que elaborar esto. Y elaborar esto significa yo tengo que buscar ayuda, ¿no? Para ujú, poder ayudar de una forma lo más funcional posible a mi hijo o a mi hija. ¿Mm? Yo creo que, total. no sé si tú quieres agregar algo más para cerrar este espacio. Y bueno, yo creo Yo que diría que no importa cuál sea tu situación en este momento, que tú seas la persona con Asperger o que tú seas el familiar o un amigo con Asperger, lo primero que debes hacer es informarte qué es Asperger, cómo se manifiesta y observar cómo se manifiesta eso en ti o en la persona que tiene Asperger. ujú, Segundo, mira, se vale hablar sobre eso. Se vale preguntar, oye, ¿cómo te sientes con esto? ¿Qué te hace sentir aquello? ¿Cómo puedo ayudarte? Porque si hay algo que todos necesitamos, sin o con la condición, es que otros estén para nosotros y no son la excepción. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos comunicación, todos necesitamos ser valorados tal y cual nosotros somos. totalmente. Como dije, ya seas tú la persona con Asperger o tengas a alguien que tenga Asperger, observa cómo se manifiesta el Asperger en esa persona de tal forma que sepas cómo comunicarte y cómo ayudarlo. Mm. Y entender que esa persona puede ser tan genial como tú, puede tener una vida normal, igual que tú, Sí. con un empujoncito de vez en cuando, pero sí es posible. Claro, claro que sí. Sasha, otra vez darte las gracias, de verdad, Y muchísimas gracias a gracias, ti. porque por haber aceptado la invitación a esta ventanita. Yo creo que este ha sido uno de los lives que yo sé que pueden llegar a muchas, también muchas personas. Y Y feliz de ayudar. sí, 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 la verdad. Y muchas gracias a todos los que han estado aquí porque también nos han ayudado de alguna manera a que esto, ¿no? se haya nutrido. Sí, Bueno, dice, bueno, Noah, a ti por estar aquí. Y bueno, nos vemos en la próxima. Seguramente encontraremos otras formas de colaborar para poder ayudar a todas las personas, a todos los papás que estén en ¿no? En este momento, bueno, en el diagnóstico, ¿no? De su hijo o de su hija. Gracias, así Sasha. es. Te Gracias abrazo a y te ti. mando un